Bien, buenas noches. Estamos aquí en Lima, Perú, y hemos venido a visitar al hogar de nuestro gran amigo River Oré. Recuerdos de antaño, recuerdos de un primer concierto que lo trajimos a Ayacucho, como Welcome to Ayacucho. Y bueno, buenas noches, River. Buenas noches, welcome a Ayacucho. Muchas gracias por otra vez estar nuevamente a través de sus pantallas y bueno, muy contento de seguir escalando un poco en lo que es mi discografía. Estoy a punto de sacar un nuevo disco que va a titular Soy del Perú y que es un poco el trabajo que he venido haciendo los últimos 15 o 20 años, abarcando quizás algunos géneros que tenemos en el Perú como el huayno, el carnaval, la mulisa, el yarabí, los valses, las marineras o el andó. Entonces a través de esta guitarra podemos expresarnos de diferentes formas y para mí siempre ha sido una ilusión poder ponerlo en guitarra de concierto, versiones de los temas que a mí siempre me han gustado o que son un poco el soundtrack de mi vida a través de mi abuelo, de mi padre, que venimos de una corriente y un linaje abrazado siempre a una guitarra. Así que como descendiente de ayacuchano me siento muy orgulloso de poder de alguna manera seguir el camino de grandes como por ejemplo nuestro gran Raúl García Zárate. River, tú no te quedas quieto, tú estás en constante trabajo, sacando nuevos temas, nuevas producciones, viajando constantemente, pero también te hemos visto que has sacado un libro el año pasado, año pasado. Así es, el año pasado hemos publicado un libro, que es mi primer libro, sobre la guitarra de concierto, de mis trabajos de composición también, porque este libro tiene temas inmortales del folclore andino, como es Flor de Retama o el mismo Adiós Pueblo de Ayacucho, pero también tiene algunas composiciones mías, como es el caso del tema Machu Picchu, que es una composición que realicé cuando me encontraba en la Polinesia Francesa en el año 2007. ¿Una composición propia? Una composición llamada Machu Picchu, que evoca pues todos los sentimientos que uno siente cuando se encuentra fuera del país. En este caso yo me encontraba en las islas de Bora Bora, allá en Tahití, y ahí agarré una guitarra frente al mar, frente a la arena blanca, que es bellísima en esta parte del Océano Pacífico, y ahí comencé a sacar los primeros trinos de esta canción Machu Picchu, que es uno de los mejores referentes que tiene este libro, que lo he titulado como Guitarra Andina Contemporánea, y felizmente ha caído muy bien en el público especializado, que es los guitarristas, y tengo también muchos amigos que son concertistas de guitarra en diferentes partes del mundo y también están ya ejecutando estos arreglos, y para mí es un gran honor y un gran orgullo poder seguir, digamos, una beta de lo que es nuestra cultura en las cuerdas, y habiendo conocido en persona pues al maestro Raúl García Zárate, habiendo conocido en persona también a Amílcar Gamarra, primera guitarra del trío de Ayacucho, muy recordado. Y bueno, y acá en Lima también he bebido pues de fuentes directas de la enseñanza para mí desde muy pequeño, como ha sido nuestro gran maestro finado Carlos Jaire, que ha sido mi primer maestro formal de guitarra, luego que mi padre me instruyera en una primera etapa. Carlos Jaire fue un profesor, un maestro muy importante para mí. Así que como Pepe Torres también, que me dio la oportunidad de estudiar con él, de aprender tanta fuente que él tiene de la música internacional y sobre todo de la música de la costa, ¿no? Y me dio la oportunidad, Pepe Torres, también de grabar en mi primer CD. Grabamos un disco con los mejores alumnos de esa generación, donde también estaba su hijo que falleció, Pepe Torres Jr., y el hijo que actualmente también está muy bien en la guitarra, que es Alex Torres. Entonces Pepe Torres hicimos un disco que titulaba Pepe Torres y sus mejores guitarras. Ese disco fue un punto de partida para mí muy importante. Plasmé por primera vez un Adiós Pueblo de Ayacucho, me acuerdo muy claro.
arreglo que hiciste, Machu Picchu? A ver, es un pedacito porque lo tengo en otra afinación, pero más o menos va de esta manera. Genial, excelente. Y River, ¿sigues tú constantemente creando nuevos arreglos? Sí, para mí siempre es una buena forma de poder expresarme a través de los temas que a mí me gustan, ¿no? De repente muchos de los temas, o la gran mayoría de los temas, son basados en el folclore nacional, el folclore de siempre, pero también he visto la necesidad de que el folclore también va cambiando de generaciones, los temas van siendo también otros, en el caso por ejemplo de este disco, el cual dentro de 2 semanas ya van a poder tener en las discotiendas este disco que se llama Soy del Perú, y también pues en Ayacucho lo van a tener a través de la tienda Dolly JR, que se encuentra en Soy del Perú. Sí, Soy del Perú, que tiene temas muy interesantes, porque así tiene el tema que toqué en primera parte, como Ángel de mi vida, que es un clásico tema tradicional ayacuchano. Tiene también un tema homenaje a nuestro compositor Augusto Polo Campos, el tema Regresa, un vals muy conocido en el Perú y que por primera vez yo lo estoy grabando en solo de guitarra también para este disco. Y tiene temas interesantes también, como por ejemplo del compositor Dilio Galindo, primera voz y líder del grupo Antología, el tema Aléjate, en solo de guitarra. Creo que es una buena forma de poder, digamos, expresar mi favoritismo con algunos temas que siempre me han gustado, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar con casi todos los grupos. Excelente, River. River, nos comentan acá, nos estaban mandando unos mensajes y nos dicen justamente lo que habías comentado, que estás impartiendo clases a muy niños y si tú tienes una academia propiamente para poder enseñarles. Sí, bueno, he pensado que es muy difícil, ¿no? En estos tiempos, que quizás las ocupaciones de los viajes, yo tengo que hacer grabaciones para muchos grupos, para muchos solistas que solicitan mi trabajo de grabación de las guitarras, de las primeras guitarras y dirección musical. Así también tengo que viajar al extranjero como solista, con cantantes. En fin, tengo una serie de actividades que de repente no me permiten tener una academia formal de guitarra. Quiere decir que tenga 10 o 20 alumnos en un salón y yo pueda
compartirles mis conocimientos. Entonces he creado una forma de poder enseñar la guitarra a través de videos instruccionales que se llaman videos tutoriales o curso de educación en la guitarra a distancia. Entonces de esta manera ahora cuento con muchísimos alumnos a nivel de Perú, a los cuales no conozco personalmente, pero a los cuales preparo sus clases de acuerdo a su nivel, de acuerdo a sus perspectivas, sus aspiraciones y sus temas favoritos en algunos de los casos. Cuando ya estamos ejecutando temas, elaboro sus clases y se los envío a su teléfono. De esta manera tenemos un asesoramiento oportuno, sobre todo el alumno creo que se siente muy identificado con lo que es el trabajo de un guitarrista, en este caso de mis características, que me ha gustado siempre nutrirme de diferentes técnicas del flamenco, de la música clásica. Me gusta, inclusive he tenido la oportunidad hace muy poco de hacer un tutorial sobre una introducción de un tema de bachata, ¿no? De Romeo Santos, y cómo es la vida. También el guitarrista de Romeo Santos, quien es un amigo ahora, porque nos conocimos en Nueva York y nos pusimos a tocar un poco, me comentó y le pareció genial que haya puesto el tutorial de la canción que él acostumbra a tocar con Romeo Santos, pero yo lo puse para que las demás personas que me siguen en mi canal de guitarristas puedan aprender a tocarlo, ¿no? Un micro tutorial pequeño, pero como te digo, he encontrado la manera de poder compartir mi conocimiento en la guitarra con diferentes alumnos en diferentes partes del Perú y sobre todo en diferentes partes del mundo también. Tengo alumnos en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Bolivia, los cuales confían en mi trabajo y los estoy asesorando, digamos, de una manera que pueda encaminarse en su vida guitarrística, que lo que a mí me gustaría siempre es la guitarra de concierto.